desnutrición como malnutrición, en referencia al derecho a la alimentación, las acciones o los planteos que se pueden hacer a la justicia pueden venir de la mano del acceso o de la garantía del acceso a prestaciones en alimentos, a prestaciones alimenticias, como también a otro derecho que se va haciendo cada vez más fundamental en este tema, que es el derecho a la información. Es decir, el derecho que tiene toda persona a conocer todo lo que tenga que ver con ese alimento que le es puesto o le es ofrecido en el mundo actual. Entonces, ¿de qué manera intentamos trabajar? Intentamos trabajar tratando de tutelar esos derechos a través de los mecanismos que nosotros conocemos en el ejercicio de la profesión de abogados, y en este caso de la tutela jurisdiccional. Otro punto que me parece referente y que tiene que ver, importante, y que tiene que ver con este rol, es que a veces se tiende a pensar que el nivel de cumplimiento de los derechos sociales, en este caso de la alimentación, va de la mano con la situación económica del país, con la mejora de los ingresos del país, con el PBI per cápita y otros instrumentos de medición internacionales que se acostumbran a utilizar. Y eso, si bien esto otorga, es verdad que otorga una medida macro de la situación, no siempre es un punto correcto de enfoque cuando nos referimos a poblaciones especialmente vulneradas o especialmente en situación de riesgo. Hay un comentario habitual en estos sentidos cuando se critica los criterios de medición del PBI per cápita, que es un chiste que se dice, bueno, cuando Bill Gates ingresa a un bar, automáticamente todos los que están en el bar pasan a ser millonarios. Sin embargo, cuando se retira del bar, vuelven a ser todos pobres. Esto lo que nos lleva es a reflexionar de que no siempre la medición con estos criterios internacionales y generales nos da la verdadera foto de donde tenemos el núcleo de los problemas. Verdaderamente tenemos que hacer enfoque en los lugares donde estos se sitúan. De modo más general, creo que hoy Uruguay se enfrenta a una dificultad con el acceso a la información sobre los alimentos, es decir, los ciudadanos no contamos hoy con la información adecuada sobre los alimentos que se nos ofrecen para consumir. Somos presos muchas veces de intereses que nada tienen que ver con la alimentación sana y con todo lo que los compañeros dijeron, sino con otros intereses desde el punto de vista económico, con un interés, una industria muy poderosa que se mueve exclusivamente con interés de lucro. Y ahí es donde existe una responsabilidad del Estado para asegurar que los ciudadanos sepan qué alimentos están consumiendo, qué características tienen, más allá del deber intrínseco del Estado de también formar a los ciudadanos sobre todas estas cosas que recién escuchábamos, sobre la calidad de los alimentos y la necesidad de su consumo, en qué medida y de qué características. Pero volviendo un poco al rol que pretendemos darle desde la Facultad de Derecho y desde la clínica específicamente, es justamente permitir que estas poblaciones puedan, a través de la justicia, reclamar la vulneración de los derechos. El año pasado, para traer un ejemplo que se pueda comprender mejor, el año pasado promovimos desde la clínica, en un trabajo, en un acuerdo con el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, una acción de amparo referida a una situación de desnutrición de presos del módulo 8 del CONCAR. Y bueno, justamente el foco había que hacerlo en ese núcleo. Si a mí me preguntaban antes de conocer esta realidad, hubiera jurado que en el Uruguay no existía ese nivel de desnutrición, como se pudo constatar de estos ciudadanos, y sin embargo, en algunos espacios, por distintas razones, se podían encontrar esas realidades. Es más, del relevamiento que se hizo de estas personas, sinceramente nos debía avergonzar a todos como sociedad cómo permitíamos esa situación de estos ciudadanos. Y traigo este ejemplo porque justamente la situación de los privados de libertad es una situación especial en la medida que al aplicarle la privación de libertad como una sanción, como una pena, a propósito del delito que pueden haber cometido, eso significa, o debería significar, la privación de solo ese derecho de la libertad ambulatoria, es decir, privamos a alguien porque cometió un delito del derecho que refiere exclusivamente a la libertad ambulatoria. No es que por esa razón lo privamos del resto de los derechos que tiene como ciudadano. Entonces, no solamente que no debemos privarlo del resto de los derechos, sino que el Estado se transforma en garante del resto de los derechos. Es decir, asume una obligación mayor a la que tiene respecto a los que no estamos privados de la libertad. Y esto, en el caso de la alimentación, es un ejemplo tradicional. Es decir, aquel que está privado de libertad no puede acceder por sus propios medios a la alimentación. El Estado es garante de proporcionarle la alimentación.
no solo de proporcionarle, como en este caso tan grosero, de proporcionarle alimentación como para que pueda mantenerse con vida, sino la obligación, podríamos llevarla al extremo, que no es extremo, de exigirle que sea una alimentación balanceada, en condiciones, que respete las condiciones de reclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos hace reflexionar sobre determinados grupos de personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad respecto al derecho a la alimentación, más allá de lo que mencionaba hoy en cuanto al derecho a la información que nos compete a todos. Y para traerlo a algo más actual en este momento, más allá de esa situación específica que les contaba del año pasado, hoy por hoy, bueno, todos los que están acá creo que conocen la situación que se viene dando con la modificación de las políticas públicas en lo que tiene que ver con los programas que estaban a cargo del INDA. Y en esto retomo algo que dijo Gloria, el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos en general, pero particularmente a esta categoría de derechos humanos, está asignada por un principio clave que es el de no regresividad. Es decir, el Estado tiene derecho a modificar las distintas líneas que utilice de políticas públicas en materia de derecho a la alimentación, pero la modificación que utilice de esas líneas no puede generar desamparo en los ciudadanos. Es decir, debe garantizar el mismo nivel o mejor nivel de cobertura que el que determinado grupo de ciudadanos tenía antes de la modificación de la política pública. Y si esto no ocurriera, es decir, si hubiera una porción de ciudadanos que a propósito de la modificación de las políticas públicas, por supuesto aclaro que no tiene, cuando se modifican políticas públicas y generan estos desamparos, no tiene que ser, esto no significa intencionalidad de quien dirige las políticas públicas en esta materia, no tiene por qué ser así, la mayoría de las veces no es así, pero cuando eso ocurre, el grupo de personas que se encuentra en situación de desamparo, que sufre una regresividad en el respeto de sus derechos, puede acudir a la justicia para reclamar que se mantenga, por lo menos que se mantenga la situación de protección que preexistía. Por eso me parece que valía la pena hacer la referencia a esta situación, porque así como el año pasado se promovió una acción de amparo en reclamo de esta situación de los presos que estaban en estado de nutrición, tenemos que reflexionar cuando se toman determinadas directivas en materia de redirigir recursos, y en este caso referidos a la alimentación y a la alimentación de los más vulnerables, cualquier medida que se tome para ser respetuosa de los derechos no puede significar el desamparo de ninguna persona. Y si así ocurriera, esas personas pueden acudir a la justicia, pueden acudir a los tribunales nacionales y también pueden acudir a los tribunales internacionales reclamando la responsabilidad del Estado. Obviamente quiero remarcar que lo que nos compete a nosotros, que es un poco impulsar este tipo de acciones y ser de alguna manera quien contribuya al acceso a la justicia de aquellos que no solamente muchas veces se encuentran vulnerados en el acceso a la alimentación, sino que normalmente las vulneraciones son múltiples y también tienen dificultades para acceder a la justicia. Ese es uno de los roles fundamentales, por lo menos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, porque forma parte de la labor de extensión que intentamos hacer. No solamente, no desde ahí pensar que esta es la solución mágica para los problemas, es simplemente un método más de lucha, un método más de movilización para exigir el respeto de los derechos fundamentales, pero que se integra a todo lo que los movimientos sociales, ya sean de carácter civil, los trabajadores, quienes están involucrados en la temática, en distintas organizaciones, pueden hacer y seguramente hagan para evitar que estas situaciones se produzcan en un país como hoy, que según veíamos en las cifras y todos los estudios estadísticos ha mejorado su estándar económico y que no puede permitir que ocurran estas situaciones en el Uruguay. Muchas gracias.